Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bueno, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de 15 minutos en casa, aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Bueno, realmente hemos recibido aquí en Ecoradio muchos comentarios sobre este programa, que es un programa especializado en temas inmobiliarios y realmente es una propuesta muy novedosa que hacemos acá gracias al apoyo de todo el equipo de 15 minutos en casa, hoy encabezado por Tania Vargas. Tania, bienvenida a tu programa, buenas noches, ¿cómo estás? Tania, hoy nuestro invitado es un gran amigo de 15 minutos en casa, que es el contador público Antonio López Haas. Pero le quiero pedir a Antonio que se me puso patas arriba, por favor, gira el celular para que te damos al derecho, por favor. Ahí estás perfectamente. Listo, Tania, adelante. El tema de hoy es un tema muy interesante porque vamos a tratar como ese mundo de impuestos que a la larga a todos nos impacta y que no todos tenemos esa información y no conocemos cómo funciona. Para eso el día de hoy tenemos una persona experta en la materia y para mí, verdad, que es un honor tener acá a Antonio porque es una persona que sabe muchísimo del tema. Precisamente nos habían pedido demasiada información de esto y sé que aquí va a haber mucha gente conectada y preguntándonos y estar pendiente de lo que vamos a hablar. Entonces, Antonio, de verdad, bienvenido a 15 minutos en casa, a Ecoradio, a esta charla. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia profesional y lo que sabes alrededor de este mundo tributario. Ok, Tania, muchas gracias por la invitación. César Augusto, muy amable. Como ya dijeron, mi nombre es Antonio López Haas, yo soy contador público, especialista en gerencia de impuestos y hago algunas asesorías a personas naturales y otras a personas jurídicas. Y estoy listo para que empecemos el tema que tú quieres tratar hoy. Espero poderles aportar la mayor cantidad de conocimiento en tan breve tiempo y de forma muy simple. De manera que adelante, Tania. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, de eso se trata, pues que hablemos acá, no vamos a hablar de cosas técnicas y de esto que es tan complejo, sino más bien de esas cosas que en el caso de comprar vivienda, pues trae unos beneficios y unas condiciones específicas a las personas que pues a veces uno sí quiere aumentar su patrimonio familiar, comprar su vivienda, pero no conoce lo que está detrás en tema de impuesto, en tema tributario, a la hora de tener un crédito de vivienda. Entonces, pues quiero empezar a preguntarte con esto, y es este tema de tributario con un crédito de vivienda. Bueno, lo primero es que siempre los gobiernos buscan incentivar de alguna forma a un sector específico, en este caso concreto vivienda,
de manera que tenemos algunos beneficios tributarios. Básicamente te los podría resumir en dos grandes temas y después, de acuerdo con lo que tú plantees, miraremos ya lo que implica bien un contrato de leasing habitacional, puede ser, o un tema de crédito hipotecario. Pero básicamente lo que ocurre aquí es que vamos a tener dos situaciones importantes, como te decía. La primera es que cuando uno adquiere un crédito para vivienda, y en este caso es general, es decir, sea un crédito tradicional, hipoteca, o sea un crédito, un leasing habitacional, un contrato de leasing habitacional, el primer beneficio es que uno tiene derecho, cuando su empresa o su pagador le vayan a calcular la retención en la fuente, entonces de la gran base, o sea, el salario que uno se gane en total, uno tiene derecho a deducir, a que le deduzcan, a que le descuenten, a que le aminoren su base, en el caso de retención en la fuente, hasta 100 VTs. VT simplemente quiere decir unidad de valor tributario, que para el año 2020 equivale a 35.607 pesos. Quiere decir esto entonces que en el caso, para disminuir la retención en la fuente, te pueden descontar de ese valor grande de tu salario hasta 3.561.000 pesos. Si una persona se gana, digamos, 10 millones de pesos, entonces para efectos de retención en la fuente será como si se gane aproximadamente 6.439.000. Obviamente disminuye retención en la fuente y le queda a uno más plática en el bolsillo, que puede destinar a otros gastos, ¿no? Obviamente. Y en el caso del leasing, exactamente igual. Y el segundo tema, que ya va un poquito más allá, es que al final del año, digamos el año 2020, que presentaremos nuestra declaración de renta en el año 2021, entonces nos darían derecho a descontar, aunque hay unas limitaciones, pero normalmente estamos hablando de unas 1.200 VTs, es decir, unos 42 millones de pesos. Insisto, pues esto irá en proporción al salario, ¿no? Entonces, es ventajoso porque uno comparte de esa deducción. Es claro que el gobierno, de todas maneras, vía deducción de impuestos, está aportando un poquito o un poco al valor de la vivienda que uno está comprando, en términos generales. Ajá. Tania, Sí, súper bien. ya me llegó la primera pregunta. No sé si, como es referente al tema de retención en la fuente, no sé si te la hago de una vez o la dejamos para más adelante, como tú lo decidas. Pues no sé, pues tú qué dices, Antonio, la vamos respondiendo ya que estamos en el tema. ¿Sí? Bueno, sí, está bien. Porque Vamos a ver si la puedo responder. esa nos llegó a través del chat interno de Corradio, de la página web de Corradio. Nos preguntan, ¿eso funciona para la retención en la fuente de los empleados y para los independientes que tienen que pagar también seguridad social y obviamente les hacen retención en la fuente? ¿También aplica? La respuesta es fácil y corta. Sí, sí aplica. Excelente. Buenas noticias. Sí, claro. Después yo creo que nos hablarán de las cuentas AFC y todas esas cosas. Sí, para allá vamos. De hecho, pues bueno, tú sabes que yo tengo una experiencia en todo el tema, en el sector financiero, y he tenido pues la oportunidad de estar con muchísimos clientes donde ha sido muy común que terminan un crédito de vivienda y quieren otro, así sea para inversión, para arrendar, para, no sé, para algún familiar. Y es muy común ver, digamos, en ese tema de personas que son afectadas en este tema de retención, que buscan siempre tener o mantener un crédito de vivienda vigente, precisamente teniendo estos beneficios, porque sabe que mientras tenga un crédito de vivienda, pues va teniendo estos beneficios en conjunto. Entonces, sí me ha sido como que me ha llamado la atención, y entendiendo más este tema del mundo tributario, pues uno entiende, claro, hay un beneficio detrás de eso. Indudablemente. Dime, ¿ibas a decir algo? No, sí, que indudablemente tienes toda la razón. Porque, insisto, finalmente, si uno lo mira estrictamente, quiere decir que el gobierno
vía impuestos te está devolviendo o está contribuyendo en una parte a pagar tu vivienda. Exacto. Entonces puede ser interesante. Voy a meter un tema rápidamente. Inclusive si una persona compra una segunda vivienda, podría también tener derecho a la deducción de los intereses y todo eso, ¿no? Cuando compran vivienda por inversión, como una segunda vivienda para arrendar, por ejemplo, igual pueden tener derecho a una serie de descuentos que pueden ser también igualmente interesantes. Claro, súper, y eso es importante porque hay personas que a veces se van al otro lado, que no compran más porque creen que no implica más cosas, pero a la larga pues sigue teniendo más beneficios el hecho de tener un crédito de vivienda. Súper chévere. Ven, Antonio, quiero preguntarte algo que de pronto también a través de mi experiencia los clientes me preguntan, y es con este tema de la nueva reforma tributaria. Sé que han habido reformas donde han habido modificaciones con todo este tema, pero si hablamos, digamos, de la vigente, es lo que tú nos has dicho, y hay algo adicional que se pueda complementar dada la última reforma. Bueno, mira, la última reforma es la ley 2010 del 19. No importa que yo les dé números, eso no es importante, lo importante es la sustancia. Sino pues para que tengan una referencia, la ley 2010 del 19 fue la última reforma tributaria, que es la que va a regir los impuestos del año 2020. Saben que la 1943, que fue la del 18, pues fue declarada inconstitucional, pero desafortunadamente, desde mi punto de vista, han venido limitando un poco el tema de los beneficios que tenía uno antes. Es decir, antes había más beneficios aún que los que hay hoy para compra de vivienda y este tipo de créditos, pero sigue siendo interesante. ¿Dónde está la limitación? Como, insisto, los intereses que uno pague y hasta donde uno tiene derecho a deducir, muchas veces, y eso quedó limitado al 40% máximo, entonces a veces uno tiene que ahorrar no todo lo que uno quisiera en una AFC, etcétera, sino que pues tendrá que ahorrar hasta concurrencia de lo que necesite para completar el 40% máximo deducible. Ese es un tema un poquito más técnico, pero para contestar tu pregunta, sí ha habido algunas limitaciones y el sistema era, insisto, es bueno actualmente, pero era mucho mejor anteriormente, más beneficioso. Sí, eso he escuchado por los mismos clientes que de alguna manera tratan de decir, no, pues es que ahorita, entre comillas, no vale la pena, pero pues sí, con lo primero que hablamos, apenas iniciamos el live, hay unos beneficios, pero antes habían más, pero bueno, por lo menos podemos aprovechar los que por ahora se tengan, dadas las condiciones que el gobierno va cambiando con las reformas que van colocando. Claro, si el gobierno te ayuda a pagar parte de tu vivienda, es un beneficio, estás pagando menos impuestos. Estás pagando menos impuestos y el gobierno te está contribuyendo a ese pago, además del flujo de caja mensual que puedes disponer un poco más al bajar la retención en la fuente. Claro, y uno pues ya hace la cuenta y cálculo multiplicándolo al año y pues obviamente es un ahorro importante. Entonces, súper bien. Listo. Ven, pasando a un tema de algo que íbamos a hablar y que es importante, es el tema de la AFC. Sabemos que las cuentas AFC, que es el ahorro, el fomento a la construcción, están diseñadas para aportar a ese pago de una cuota inicial o el pago del crédito en el camino mientras tengo el crédito, y que me ayudan obviamente a aplicar la retención, pero tú nos puedes explicar un poquito también qué funcionalidad y qué cosas hay alrededor también de la AFC para el tema de vivienda. Sí, básicamente, pues nada, las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, insisto, los gobiernos siempre quieren privilegiar algún sector que les interese. Entonces, pues son cuentas que tienen una serie de exenciones, también tienen una limitación máximo del 30% del salario o del ingreso de una persona puede estar destinado a la AFC. Obvio, en concurrencia también con el tema famoso del aporte a la pensión y estas cosas, pero pues bueno, normalmente la ventaja es que simplemente la empresa hace el descuento, normalmente lo envía a una AFC y después de la AFC se descuenta directamente
para el pago de la cuota, de manera que uno como empleado o como un independiente, lo único que tendría que hacer simplemente es, en el caso del empleado, ordenar la consignación o el aporte, perdóname, a la AFC, y ya se desentiende y se olvida y sabe que mensualmente va a pagar la cuota del crédito y no tiene mayores trámites que hacer. Igual en el caso de que si uno consigna, pues igual, de la AFC se descontará directamente para el crédito. Ok, en ese caso yo quisiera hacerte como un ejemplo y tú me corregirás si lo estoy haciendo bien. Una persona que es afectada en el tema de retención en la fuente, que digamos yo soy empleada y me descuentan la retención que es este impuesto, el hecho de tener el ahorro de la AFC que me pueden descontar hasta el 30% de mi salario, hace que ese descuento de retención de impuestos sea menor y me queda a mi favor para que yo lo abone a mi cuota inicial o para el abono al crédito. ¿Sí es así? Tal cual, tal cual. Básicamente siempre tiene que estar destinado a adquisición de vivienda. Siempre. Sí, es importante que la gente sepa que es única y exclusivamente compra de vivienda. Claro. Y lo tienes muy claro en el sentido de que o vas haciendo un ahorro hasta que llegues a un valor que tú desees de cuota inicial, o vas a descontar mensualmente el valor de la cuota del crédito ya aprobado. Súper, listo, súper chévere y bueno que las personas lo tengan presente. Igual lo mismo, si tienen preguntas con muchísimo gusto nos las pueden hacer. Bueno, hay algo que yo sé que a la gente le va a gustar que entremos a hablar de este tema y es de esta comparación de crédito hipotecario y leasing habitacional. Cuando hay personas que a veces a mí, sé que de pronto a ti también en tu experiencia, te preguntan, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Me voy por hipotecario, me voy por leasing? ¿Qué me sale mejor? Obviamente tú sabes que todos buscamos el mayor beneficio. Entonces me parece súper importante que ahorita tú nos puedas dar esa explicación de esas dos cosas, crédito hipotecario o leasing. Ok, voy a hacer una generalidad y es que en el tema tributario cada persona es un mundo diferente. Habrá unas personas que les convenga el leasing, habrá otras que les convenga el tema hipotecario, pero el leasing no se ha extendido tanto en Colombia, probablemente es porque tenemos un problema de idiosincrasia en el sentido de que si nosotros no vemos la propiedad a nuestro nombre, no pensamos que es de nosotros. Entonces, a veces las personas le rehuyen un poco al leasing únicamente por esa razón, que verdaderamente actualmente, entre comillas, insisto, cada persona lo mirará como corresponda, pero no tiene un asidero fundamental importante. ¿Por qué? Si yo miro leasing, tengo varias ventajas. Ventaja número uno, la propiedad no está a mi nombre. Porque de pronto nos embargan, no. El leasing, como no está a mi nombre la propiedad, pues no me la pueden embargar. Desde el punto de vista tributario, cuando uno está creando, acuérdense, por favor, que los gobiernos a veces, los gobiernos necesitan impuestos, y en Colombia ha sido especial que graben la propiedad, graben el patrimonio. Entonces, si uno quisiera evitar un poco el impuesto al patrimonio, porque su patrimonio va creciendo, indudablemente la figura ideal es el leasing. ¿Por qué? Porque en el leasing uno lo único que tiene es un contrato que obviamente tendrá unas cláusulas y al final tendrá una orden de compra, etcétera, etcétera, pero como tal no entra a figurar como patrimonio de la persona. El apartamento no está a nombre de Pepito Pérez García, sino que está a nombre de la entidad financiera, cualquiera que ésta sea. Por lo tanto, insisto, no es embargable, no forma parte del patrimonio de la persona, y eso es importante. Inclusive en un momento determinado podría ser algo interesante para la movilidad de las personas. Hay personas que compran un bien inmueble con hipoteca y entonces es mi inmueble. Les sale un traslado interesante para alguna parte y entonces no pueden vender el inmueble porque está hipotecado, una serie de cosas. Probablemente con un leasing habitacional sea mucho más fácil hacer la cesión del contrato, ¿cierto? Y
tiene otra ventaja, por ejemplo. Cuando uno firma su contrato de leasing, es el locatario y únicamente cuando termine de pagar va a estar en propiedad de uno, ¿cierto? Entonces tampoco se generaría renta presuntiva. Si la renta presuntiva es una renta que se genera porque se supone que un patrimonio produce una plata determinada, si bien es claro que el impuesto de renta presuntiva viene marchitándose, es decir, viene en una disminución hasta que finalmente no haya. Pero con toda seguridad en una reforma tributaria, con la necesidad que tenemos actual de impuestos, probablemente vuelvan a hacer impuesto al patrimonio y renta presuntiva. El leasing por eso sería interesante. En el otro caso, hombre, si una persona quiere sentirse dueño y todas esas cosas más románticas, prácticas, entonces, bueno, pues, hombre, ponga el apartamento de 1.000 millones a nombre mío, entonces ya yo entraría a pagar impuesto de patrimonio y debo 300 millones. Bueno, pues entonces tiene un patrimonio neto de 700, pero como el que se toma para el impuesto de patrimonio inicialmente es el bruto, pues habría que mirar cómo funciona. Insisto, si una persona que quiere tener un crédito hipotecario puro o tradicional, perfecto. Si quiere tener un leasing, perfecto. Inclusive, simplemente a manera informativa, probablemente también tenga algún tratamiento interesante en la tasa del tipo de contrato, si es crédito hipotecario o si es leasing, ¿ya? Exacto. Eso es como lo grueso del tema, por decírtelo de alguna manera. Súper. No, y me gusta que nos lo digas tú, que de alguna manera estás desde un punto de vista que obviamente estás empapado en el tema financiero, pero desde ese tema tributario y de impuestos, que muchas personas a veces ven que nosotros les comentamos como tema financiero, pero lo ven como que no me siento tranquilo, no me da seguridad, y a la larga hay demasiados beneficios y también hay muchos mitos alrededor del leasing, porque a veces también piensan que por estar a nombre del banco, entonces el banco va a hacer lo que quiera con el inmueble, me lo va a quitar, no es mío, no. Obviamente todo va ligado, todo leasing va ligado a un contrato. Y pues lo que tú dices, hay una serie de beneficios interesantes, que el hecho de que no esté a mi nombre, hay unos beneficios, y aparte en tema financiero hay una tasa de interés más baja con leasing, unos gastos notariales más bajos y un tema de trámites más ágil, más rápido, que claro. El hecho de hacer sesión de leasing, tengo mi leasing y lo quiero vender, hago una sesión y me evito gastos notariales, simplemente firmo la sesión. Entonces, hay unos temas que me parece súper chévere que los hayas mencionado y más de tu parte como experto en el tema tributario. Sí, como te decía, por ejemplo, la ventaja de que tú no tienes que levantar hipotecas. Ahí te ahorras un costo también, ¿cierto? Y ahora, una cosa, hombre, cuando uno es incumplido, pues va a incumplir o un crédito hipotecario o un crédito de leasing. Sin embargo, el proceso jurídico para que, entre comillas, le quiten a uno el inmueble, es exactamente el mismo, tengas contrato de leasing habitacional o tengas un crédito hipotecario puro, normal. Exactamente, así es. Y obviamente los bancos, digamos que ya llegar al extremo de quitarlo es un tema ya que de ninguna manera se pudo arreglar. Hay acuerdos de pago, es exactamente el mismo proceso como tú dices, y obviamente ningún banco va a querer que la persona deje el inmueble y lo deje pagar, sino al contrario, que lo pague. Precisamente hablando de eso, quisiera hacerte una pregunta. Bajo tu punto de vista, ¿es mejor si yo tengo la plata total de mi crédito, lo puedo pagar completo? ¿O es mejor esperarme los 15, 20 años del crédito y pagar en ese tiempo? Financieramente, ¿no? Pensando financieramente. Ok, tú me vas a invitar ahora para un tema tributario, pero te la voy a contestar porque es bien interesante. Mira, si uno no es inversor de bolsa, si uno no tiene una buena educación financiera, si uno no tiene una inversión cuya tasa interna de retorno, es decir, que comparando la ganancia que tú tendrías pagando esos 200 millones o invirtiéndolos en un negocio que tú conozcas y que tú manejes, entonces, claro, es mejor negocio. Si tú tienes educación financiera, si tú tienes negocios, si tú eres comerciante, si tú sabes multiplicar el dinero, pues claro que es más interesante tener el crédito
pagar un crédito mensual y tener tus 200 millones de pesos, como decimos en Colombia, moviéndolos, ¿cierto? Pero por el contrario, tú ni tienes educación financiera, tú no sabes de inversiones, tú tienes un tío que te quiere pedir la plata prestada para pagarte al 5% y esas cosas. No, mi recomendación es, ok, salga corriendo y pague. Pero si tienen en qué invertir, si tiene, insisto, educación financiera, negocios, y puede multiplicar el dinero, claro que no es negocio pagar la hipoteca o el contrato de leasing. Si no lo tiene, sí, por favor, vaya corriendo al banco y pague. Sí, súper, sí, interesante. Y además porque a la larga, mientras se mantiene ese crédito vigente, pues tenemos los beneficios tributarios y vamos gozando de, por un ladito, el beneficio que nos otorga el gobierno. Entonces, súper, súper chévere. Muchas gracias, Antonio. Vamos a pasar rápidamente a las preguntas que de pronto las personas tengan por ahí. Tania, sí, hay una pregunta que me llega también por el interno, por el chat de interno de la página web de Ecoradio. Me preguntan, en el caso del leasing, claramente cuando yo hago la opción de compra, entonces obviamente esa propiedad va a ser parte de mi patrimonio. ¿Cómo lo afecta a uno ahí desde el punto de vista de renta? ¿Dónde es la activación del bien? Ese es un tema bien interesante por dos cosas rápidamente. La primera, ojo, si hay opción de compra, es claro que el costo del bien es la opción de compra. ¿Sí? A menos que, y normalmente la opción de compra puede ser el 10% del valor del bien. A menos que, lo que pasa es que normalmente las personas naturales, no comerciantes, no estamos obligados a llevar contabilidad. Sin embargo, uno podría preguntarle al banco anualmente, o a la entidad financiera, uno le podría preguntar anualmente, oiga, de estos, no sé, 40 millones de pesos que yo le pagué en cuotas de leasing, ¿cuánto sería de capital? Entonces el banco le dice, hombre, el primer año son 400,000 pesos, el segundo año son 600 y así sucesivamente, es un ejemplo. Entonces uno podría llevar esa cuotica, esa parte como patrimonio. Ahí, claro, el patrimonio no crece tan rápido. Eso lo puede hacer. O no hace ningún ajuste en su declaración de renta y simplemente cuando ejerza la opción de compra, que ahí sí ya la titularidad del bien es de la persona, entonces el costo es por la opción de compra. Y lo segundo que quiero decir, porque con toda seguridad vamos a llegar a ese punto que es bien interesante, entonces me van a decir, oiga Antonio, pero ¿cómo es posible que yo pagué 1.000 millones de pesos? Bueno, sí, 500 millones de pesos hoy en día vale cualquier apartamento, o 400. Entonces, listo. Antonio, pero ¿cómo es posible que yo pagué un apartamento de 500 millones de pesos durante 15 o 20 años, toda mi vida? Y entonces usted me dice que lo ponga en mi declaración de renta, que lo incluya en mi declaración de renta por 50 millones o por 100. Entonces le digo, sí, señor, ¿cómo no? Sí, señora. Esa es una opción interesante porque igual no crece el patrimonio y pues tiene una parte de lo que compró. Ok, Antonio, pero voy a vendérselo ya a Tania. Entonces, listo, véndaselo. Y la ley le permite a uno, si no me acuerdo mal, artículo 71, 72 del estatuto, creo que es el 72 del estatuto tributario, la ley le permite, Antonio, declare su apartamento por el avalúo catastral. Probablemente, ¿qué va a ocurrir? El avalúo catastral, en el caso del ejemplo que yo estoy poniendo, pues no van a ser 50 millones, van a ser 200, 300 o 400 o algo pegado al valor real del inmueble. Entonces la ley me permite a mí tomar como costo, dentro de varios que tengo, me permitiría tomar el avalúo catastral. Lo digo así de sencillo para no hablarles de costo histórico, de reajustes, de yo no sé qué cosas. Esa podría ser una opción. ¿Ya? Sí, señor. Esa es la... Y de pronto ahí habría una pregunta que yo haría complementando es, en el caso del leasing, cuando yo lo vaya a vender, ahí sí hay otro escenario, ¿no?
venda, si yo, por ejemplo, lo tengo evaluado en mi declaración de renta por la opción de compra y lo voy a vender, obviamente yo no lo vendo por la opción de compra, sino que lo vendo ya por los 400 millones, ahí va a haber una ganancia ocasional, ¿o cómo funcionará ahí? Porque ese es un tema netamente tributario, ¿no? Sí, claro. Chévere, César Augusto. Precisamente eso era lo que estaba hablando. Yo tengo, digamos, un apartamento, 500 millones de pesos, un leasing. Al final el apartamento vale 500 millones. Yo lo compré por 50. El costo mío fueron 50 para todos los efectos, porque yo pagué eso por la opción de compra. En ese momento el bien queda a mi titularidad, que es lo que me da el patrimonio, la titularidad del bien, porque antes el inmueble está a nombre de cualquier entidad financiera, ¿cierto? No a nombre mío. Yo fui muy juicioso, pagué anticipado el contrato. El caso es que pagué mi contrato de leasing, hago uso de la opción de compra y yo por la opción de compra es por lo que voy a declarar inicialmente como patrimonio el apartamento. Viene la venta. En la venta voy a generar una ganancia ocasional. Es claro, y el impuesto de ganancia ocasional es el 10% de la diferencia entre el precio de venta y el costo. Entonces me van a decir, Antonio, pero es que si el apartamento yo lo tengo en 50 millones, pero lo voy a vender en 500, tengo una ganancia ocasional de 450 millones, por lo tanto voy a tener que pagar 45 millones de pesos de impuestos. Y aclaro, listo, 45 millones de pesos de impuestos. Entonces yo le digo, no necesariamente tiene que pagar ganancia ocasional sobre 450 millones de pesos. ¿Por qué? Porque usted se va al estatuto tributario, al artículo 72, y el artículo 72 le dice, cuando usted vaya a vender un bien, un activo, para no ponerle inmueble, carro, casa, nada, cuando usted vaya a vender un activo, en el caso de los inmuebles, tiene la opción de venderlo por el avalúo catastral, ¿sí? O lo que nosotros llamamos comúnmente el predial, que figure en el año inmediatamente anterior. Como ya han pasado varios años de mi contrato de leasing, con toda seguridad, el avalúo catastral estará muy probablemente muy cercano al precio de venta. De manera que, inclusive, si yo tengo un avalúo catastral de 400 millones, porque estamos hablando de un contrato de leasing que debe ser a 15 o 20 años, no tengo ni idea de las entidades financieras, entonces el bien ha subido de valor inclusive catastralmente. Entonces probablemente en el catastro, o en el avalúo catastral, o en el predial que llamamos comúnmente, estará, por decir algo, autoavalúo o valor del avalúo del inmueble, o inmueble avaluado para el año gravable tal, en 420 millones de pesos. Listo. De 420 a 500 hay únicamente 80. Y el 10% de 80 son 8. Ya no son 45 millones. Igual situación pasaría en el caso de un crédito tradicional. ¿Por qué? Porque la ganancia ocasional le va a agravar a uno es la diferencia entre el costo y el precio final de venta. ¿Ya? De manera que ahí no se correría con la falacia de que si yo compro por la cuota inicial, perdón, por la opción de compra, que es el 10%, digamos 50, entonces voy a 500. No, voy de 408, 412 millones, 587 mil, o lo que esté el avalúo en ese momento del catastral, a los 500. Entonces rebajo sustancialmente el tema de ganancia ocasional. Con toda seguridad no va a pagar nunca 45. En el caso de ejemplo. Sí, en ese último ejemplo me parece que quedó más claro y por supuesto en un tema ya con las entidades financieras, efectivamente como tú dices, uno lo que hace es que le reporta a la persona lo que ha abonado a capital y con respecto a ese valor es que va a empezar a hacer todo el tema de sus impuestos. Y ya al final cuando compra su inmueble, ya lo que tú dices, se hace un movimiento en tema de que no va a pagar ese montón de dinero, sino se hace con el valor catastral que normalmente casi que es la mitad del valor comercial, que normalmente uno siempre al valor catastral le hace el doble para saber cuánto vale su inmueble comercialmente. Bueno, pues súper bien, muchas gracias Antonio por este tiempo. El tiempo se pasa volando y ya
ya estamos a punto de terminar. Sabemos que hay muchas preguntas, a veces uno queda enredado con todo este mundo de impuestos, pero para eso estamos, para que nos pregunten, nos contacten. Acá, como se dan cuenta, con invitados de lujo que saben muchísimo del tema. Cada tema lo traemos con un experto, entonces no olviden que estamos en redes sociales como 15 minutos en casa, en YouTube, en Instagram y pues también la transmisión a través de Ecoradio. Entonces, muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo, por tus conocimientos. Cualquier cosa nos estaremos viendo en el camino o consultas que te pueda hacer, dadas las condiciones de todo este mundo tan complejo. Listo, Tania, muchísimas gracias. César Augusto, muchas gracias, y a los invitados, muchas gracias, muy queridos todos. Que estén bien. Gracias. Chao. Bueno, a todos muchas gracias por haber estado conectados aquí en Ecoradio con 15 minutos en casa. Nos volvemos a encontrar con este gran programa el próximo miércoles a las 7:30 de la noche, hora Colombia. Chau, chau. Sigan conectados en Ecoradio. Recuerden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Una feliz noche para todos. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Hora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Estás escuchando Ecoradio.